Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo porque hoy, tenemos chisme del bueno. Y no cualquier chisme sino el chisme que todos estaban esperando. Si eres fan de las novelas turcas, y especialmente si te has enamorado de la magia que desprenden Can Yaman y Demet Özdemir, este vídeo es para ti. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar todos los secretos, todos los rumores, todas las pistas, todo sobre el supuesto amorío entre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Realidad o ficción? ¿Amor de telenovela que traspasó la pantalla? Vamos a averiguarlo. Y antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de misterio y romance, ya saben lo que toca. Si aún no están suscritos al canal, no sé qué esperan. Es completamente gratis y así no se perderán ni un solo chismecito, ni una sola noticia jugosa sobre sus artistas favoritos. Así que suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, comencemos con este bombazo. Para entender a fondo este tema, tenemos que remontarnos a la época dorada de las telenovelas turcas, al momento en que conocimos a Sanem y Can, los protagonistas de Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como se conoció en español. ¡Ay, Dios mío, qué pareja! ¿Quién no se enamoró de su química, de sus miradas, de la forma en que se complementaban? La verdad, la serie fue un éxito rotundo, y gran parte de ese éxito se lo debemos a la conexión mágica que existía entre Can Yaman y Demet Özdemir. Era palpable, visible, innegable. Y claro, los fans, como no podía ser de otra manera, comenzaron a soñar, a desear, a especular. ¿Será que esa chispa traspasó la pantalla? *** El auge de Erkenci Kuş y la conexión innegable ***. Para comprender la magnitud de este rumor, es crucial recordar el contexto en el que surgió. Erkenci Kuş no fue solo una telenovela más. Fue un fenómeno que conquistó audiencias alrededor del mundo. La historia de Sanem, una joven soñadora que encuentra el amor en el apasionado Can Demet, resonó con el público por su romanticismo, humor y, sobre todo, por la química avasalladora entre sus protagonistas. Can Yaman, con su imponente físico, su carisma desbordante y su mirada profunda, se convirtió en un ícono de la televisión turca. Su interpretación de Can Demet, un fotógrafo exitoso y aventurero con un corazón de oro, cautivó a millones de mujeres. Demet Özdemir, con su belleza natural, su dulzura y su talento innato para la comedia, encarnó a Sanem con una autenticidad que la hizo irresistible. Su Sanem, una joven alegre y optimista que enfrenta los desafíos de la vida con una sonrisa, se convirtió en la novia ideal para muchos. La conexión entre Can y Demet en la pantalla era electrizante. Sus miradas, llenas de complicidad y deseo, transmitían una intensidad que traspasaba la pantalla. Sus escenas románticas, llenas de pasión y ternura, hacían suspirar a los espectadores. Sus peleas, llenas de humor y sarcasmo, generaban risas y empatía. La química entre ellos era tan palpable que era imposible no creer en el amor de Sanem y Can. Y como era de esperar, los fans comenzaron a preguntarse, ¿era todo actuación? ¿O había algo más? *** El ambiente explosivo en el set, risas, miradas y rumores ***. Según fuentes cercanas al rodaje, el ambiente en el set de Erkenci Kuş era, en ocasiones, explosivo. Las largas jornadas de grabación, la presión por mantener el éxito de la serie y la cercanía constante entre los actores crearon un caldo de cultivo perfecto para el surgimiento de rumores. Las risas eran frecuentes, especialmente entre Can y Demet. Se les veía bromeando, compartiendo chistes y pasando mucho tiempo juntos fuera de las escenas. Las miradas, como ya mencionamos, eran cómplices y llenas de intensidad. Los roces accidentales, las manos que se rozaban, los abrazos que se prolongaban, todo alimentaba la especulación. Las fuentes también mencionaban que Can, conocido por su personalidad carismática y a veces un tanto rebelde, parecía estar muy pendiente de Demet. La protegía de comentarios inapropiados, la defendía de las críticas y se mostraba celoso cuando otros hombres se acercaban a ella. Demet, por su parte, siempre se mostró profesional y amable con todos, pero su cercanía y complicidad con Can eran evidentes. Los miembros del equipo de producción y los demás actores eran testigos de esta dinámica. Algunos creían en el romance, otros lo negaban. Lo cierto es que la energía entre Can y Demet era innegable, y los rumores de un posible romance comenzaron a circular rápidamente. Los medios de comunicación, hambrientos de noticias jugosas, no tardaron en hacerse eco de ellos. *** Las redes sociales.
Un campo de batalla para los fans ***. En la era digital, las redes sociales se convirtieron en el epicentro de la especulación. Los fans de Erkenzicus crearon grupos, foros y perfiles dedicados a analizar cada detalle de la relación entre Can y Demet. Cada publicación, cada like, cada comentario. Cada foto, cada vídeo era analizado al milímetro en busca de pruebas que confirmaran el supuesto romance. Los mensajes encriptados, las indirectas sutiles, las fotos con poses similares, todo era susceptible de ser interpretado como una señal de amor. Los fans más fervientes crearon una base de datos exhaustiva de las interacciones de Can y Demet en las redes sociales. Analizaban la frecuencia con la que se comentaban las publicaciones, el tipo de emojis que utilizaban, la rapidez con la que respondían a los mensajes. Todo era válido para demostrar que entre ellos había algo más que amistad. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde los fans defendían sus teorías y luchaban por demostrar la veracidad de sus creencias. Algunos creían ciegamente en el romance, otros se mostraban escépticos. Lo cierto es que las redes sociales jugaron un papel fundamental en la propagación y el mantenimiento de los rumores. *** El viaje a Italia, la comidilla de todos ***. Uno de los momentos clave que alimentaron los rumores de romance fue el viaje de Can y Demet a Italia. En varias ocasiones, los actores fueron vistos juntos en las románticas calles de Roma. Las fotos de ellos paseando, cenando en restaurantes, compartiendo risas y momentos íntimos, fueron la comidilla de todos. Las imágenes mostraban a Can y Demet disfrutando de la compañía del otro. Se les veía caminando abrazados, riendo juntos, compartiendo miradas cómplices. Para muchos las fotos eran la prueba definitiva de que entre ellos había algo más que amistad. El viaje a Italia se convirtió en un símbolo del supuesto romance. Los fans crearon montajes, vídeos y collages con las fotos de Can y Demet en Roma, adornándolos con música romántica y mensajes de amor. El viaje se convirtió en un mito, en la confirmación de lo que muchos querían creer. ***, el silencio sepulcral, una estrategia o una realidad, ***. A pesar de las evidencias y los rumores, tanto Can Yaman como Demet Özdemir mantuvieron un silencio sepulcral sobre su supuesta relación. Nunca confirmaron ni negaron los rumores. Las pocas declaraciones que hicieron fueron ambiguas y evasivas, alimentando aún más la especulación. El silencio de los actores generó múltiples teorías. Algunos creían que estaban protegiendo su relación de la vorágine mediática. Otros pensaban que tenían algo que ocultar. Otros simplemente creían que preferían mantener su vida privada alejada del ojo público. El silencio de Can y Demet se convirtió en un misterio. ¿Por qué no confirmaban? ¿Por qué no negaban? ¿Qué estaban tratando de ocultar? La falta de respuesta solo alimentó la curiosidad y la especulación. ***, el después de Erkenzicus, caminos separados y vidas diferentes ***. Después de la finalización de Erkenzicus, cada uno de los actores tomó su propio camino. Can Yaman se enfocó en su carrera internacional, protagonizando exitosas series en Italia y España. Demet Özdemir, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, consolidándose como una de las actrices más queridas y solicitadas del momento. Con el tiempo, los rumores de romance entre Can y Demet fueron perdiendo fuerza. Cada uno rehizo su vida sentimental por separado. Can Yaman tuvo varias relaciones, algunas más mediáticas que otras. Demet Özdemir, por su parte, se casó con el cantante y actor Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente su matrimonio duró poco tiempo. El hecho de que ambos actores siguieran caminos separados, y que ninguno de ellos haya confirmado jamás una relación, llevó a muchos fans a aceptar que el supuesto romance era, en realidad, un rumor sin fundamento. Sin embargo, la chispa que existió entre ellos en la pantalla y la complicidad que demostraron en la vida real, siguen generando curiosidad y debate. ***, análisis de las posibles razones del silencio ***. El silencio mantenido por Can Yaman y Demet Özdemir, si bien frustrante para los fans ávidos de respuestas, podría tener diversas explicaciones, todas legítimas y comprensibles. Privacidad ambos actores, especialmente Can Yaman, han demostrado una fuerte inclinación por proteger su vida privada. El acoso mediático y la constante atención de los paparazzi pueden ser agotadores. Quizás optaron por el silencio para evitar que su supuesta relación se convirtiera en un espectáculo público, preservando así su intimidad.
Contratos es posible que existieran cláusulas en sus contratos con la productora de Erkencicus que les impedían confirmar o desmentir rumores sobre su vida personal, especialmente si esto podía afectar la imagen de la serie o la percepción del público sobre la pareja protagónica. Relación laboral aunque la química entre ellos fuera innegable, es posible que solo mantuvieran una fuerte amistad y respeto profesional. Confirmar un romance falso podría haber generado expectativas en el público que no podrían cumplir, lo que podría afectar negativamente su imagen y credibilidad. Temor a las consecuencias la confirma. De un romance podría haber generado una intensa presión mediática, con el riesgo de dañar su carrera profesional o de afectar su relación con sus familias y amigos. Tal vez prefirieron evitar el drama y las complicaciones que esto podría acarrear. Diferencias en la percepción de la relación es posible que Can y Demet tuvieran diferentes perspectivas sobre su relación. Uno podría haber sentido algo más fuerte que el otro, o simplemente podrían haber tenido diferentes prioridades en sus vidas. ¿Realidad o ficción? Un veredicto imposible Entonces, ¿qué podemos concluir sobre el supuesto romance entre Can Yaman y Demet Özdemir? La verdad, la respuesta es incierta. Nunca supimos la verdad al 100%. No podemos saberlo con certeza. Lo que sí sabemos es que su química fue innegable, que la conexión que tenían en pantalla era mágica, y que su historia, con todos sus rumores y misterios, nos hizo soñar. Posibles escenarios y reflexiones finales Analicemos algunas posibilidades sobre lo que pudo haber sucedido. Un amor apasionado pero fugaz tal vez, la intensidad de su trabajo, la cercanía y la conexión emocional los llevaron a vivir un romance apasionado, pero que no estaba destinado a durar. El fin de la serie, los diferentes proyectos y las prioridades individuales podrían haberlos alejado. Un sentimiento no correspondido es posible que uno de ellos sintiera algo más que amistad, mientras que el otro no. La falta de reciprocidad podría haber sido un factor determinante para no confirmar la relación y para distanciarse después del final de la serie. Una amistad especial quizás, lo que existió entre ellos fue una amistad muy especial, basada en la admiración, el respeto y la complicidad. Una amistad que el público percibió como algo más, debido a la fuerte conexión que tenían en la pantalla. Un amor de telenovela es posible que el amor que sentimos por ellos, por Sanem y Can, nos haya hecho idealizar una relación que nunca existió fuera de la pantalla. La magia de la ficción, la química en la pantalla, nos hizo creer en un amor que tal vez no existió en la vida real. Un secreto compartido o tal vez, simplemente, prefirieron mantener su amor en secreto, protegiéndolo de la vorágine mediática y de la presión del público. Una decisión que respetamos, aunque nos quede la duda. El legado de Can Yaman y Demet Özdemir Lo que sí podemos afirmar es que Can Yaman y Demet Özdemir dejaron una huella imborrable en nuestros corazones. Su historia, real o inventada, nos regaló momentos inolvidables, nos hizo creer en el amor y nos demostró el poder de la magia que se produce entre dos personas. Su interpretación en Erkencicus nos cautivó, nos emocionó, nos hizo reír y llorar. Crearon personajes entrañables que se quedaron grabados en nuestra memoria. Su química en pantalla era tan potente que nos hizo creer en el amor verdadero. Más allá de los rumores, Can Yaman y Demet Özdemir nos regalaron una historia que, aunque tenga un final incierto, siempre estará presente en nuestros corazones. Su legado es la magia de Erkencicus, la conexión que crearon con el público y la esperanza en el amor que sembraron en nosotros. Conclusión y llamada a la acción Y ahora, llegamos al final de este vídeo lleno de secretos y misterios. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el supuesto romance entre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo algo más allá de la amistad? ¿Les gustaría que hubieran estado juntos? ¿Qué teorías tienen sobre su relación? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Quiero leer sus opiniones, sus teorías, sus deseos. Compartan sus pensamientos.
Y como siempre, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ni un solo detalle de las vidas de sus artistas favoritos. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y más secretos. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.